Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana, por seguirnos fielmente semana a semana. En esta mañana traemos un nuevo mensaje en la palabra de Dios y se los traemos con gozo, esperando que usted lo reciba y sea de diferencia en la vida de todos los que lo escuchan. El título de este mensaje es el que usted tiene en las pantallas. Se levanta el telón. Acuérdense que estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Así que abren sus Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 1. Vamos a estar desde el versículo 9 hasta el 20. Mis amados, ciertos libros de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, parecen documentales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando usted lee los evangelios, obsérvelos, ya sean Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y todos describen eventos completos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los evangelios fluyen fácilmente y lo hacen de esa manera porque están escritos de una forma narrativa. Van de una historia a otra y a otra. Pero el último libro de la el último libro de la Biblia no es así. Apocalipsis contiene desafíos y preferencias que son bastante misteriosas en su gran mayoría. Hoy veremos solo algunas de esas complejidades. Y creo que muchos de los que escuchan este mensaje vamos a apreciar un poco más de claridad respecto a lo que nos dice este libro. La Biblia se interpreta con la Biblia. Usted no necesita a ningún erudito que venga a interpretarle la palabra. Si usted es un estudioso y le dedica tiempo a la palabra de Dios, usted la puede entender muy bien. Lo que quiero decir es que las escrituras se hablan de sí mismas y nos dicen que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, la médula, y critica, es decir, discierne, separa, divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es de acuerdo a Hebreos 4:12. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún cirujano, sin importar cuán habilidoso sea y sin importar cuánta nueva tecnología él está usando, puede llegar a operar ni el alma ni el espíritu. Ninguna persona tampoco sobre la faz de la tierra puede discernir, separar o dividir las intenciones del corazón, aunque hoy día, en los tiempos complicados en que vivimos, existe mucha gente diciendo que ellos sí pueden hacerlo, pero no es verdad. Solo la palabra de Dios puede discernir las intenciones del corazón. Por lo tanto, cuando abrimos la Biblia al primer capítulo del último libro de la Biblia, no solo vamos a leer literatura bíblica antigua, sino que nos va a revelar lo que nosotros somos, tal y como nosotros somos. La Biblia nos dice cosas acerca de nosotros mismos que son difíciles de admitir, tanto a nosotros como a otros. La Biblia no miente, la Biblia nos habla de una manera clara, directa, concisa y precisa y nos revela lo que hay aquí dentro y lo que en realidad nosotros somos. Oigo frecuentemente que mucha gente critica al escritor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, por utilizar la manera como lo escribió, utilizando símbolos que son difíciles de entender. Pero la verdad es que debemos de darle, como decimos en inglés, un break al apóstol Juan. Debemos de darle el beneficio de la duda, porque es fácil pasar por alto cómo fue
la vida en el primer siglo de la era cristiana. Si usted ha viajado al viejo continente, a Europa, muy probablemente ha visitado sitios antiguos del siglo XIII, del siglo XIV, pero es muy raro, es muy poco común encontrarse con sitios que fueron del primer siglo. Esto hace que los escritos de Juan en el libro de Apocalipsis sean verdaderamente extraordinarios. Piense por un momento la misión que se le encomendó a Juan de comunicar a la gente de esta generación del siglo XXI este mensaje de la palabra de Dios. Trate usted de ponerse 21 siglos atrás y entender cómo hubiera sido la vida suya entonces, si usted hubiera vivido en el siglo I de la era cristiana. Mire usted, ahí no había las carreteras que ahora usted y yo tenemos donde vivimos. Ahí no había los avances tecnológicos ni las comodidades que ahora están disponibles para hacer la vida de nosotros más amena y placentera. Así que póngase en esos tiempos. Y luego imagínese a usted mismo echando un vistazo al mundo actual. Y para describir lo que ve del mundo actual, usted va a tener que utilizar su propio vocabulario y comprensión del siglo I, porque eso es todo lo que usted conoce. ¿Me estoy haciendo entender? Simplemente usted se transporta 21 siglos atrás y echa un vistazo al futuro, utilizando su manera de hablar, su propio lenguaje, y lo único que usted conoce, que es el siglo I. Poniéndose en ese entorno, ¿cómo usted describiría, por ejemplo, el avance tecnológico de la televisión, el avance tecnológico de un teléfono celular? ¿O cómo escribiría usted un aparato volando como un avión o un helicóptero? Lo que tanto nos beneficia hoy en día, el servicio del Internet. ¿Cómo lo haría? ¿Qué palabras utilizaría usted para describir esos adelantos? Recuérdese, ahora usted conoce palabras, idiomas tecnológicos, porque han salido nuevas palabras en el vocabulario español y en todo idioma, pero entonces no había palabras, internet, por ejemplo, o computadora, o helicóptero. Entonces, si usted hubiera echado un vistazo, viviendo entonces en el primer siglo, y echado un vistazo al siglo XXI, con qué palabras usted hubiera descrito esos avances tecnológicos que usted estaba viendo? Eso es lo que le quiero decir. Eso es lo que nos pone a usted más comprensivos hacia el apóstol Juan, y no somos tan severos en criticar el simbolismo difícil a momentos que él utiliza. Empezamos a leer este libro y la misión asignada a Juan fue la de poner visiones que prácticamente fueron increíbles, y las tenía que poner en sus propias, en palabras que se utilizaban en sus propios días, de tal manera que fueran entendibles. Eso no fue fácil. Es más, él puso visiones increíbles en palabras que ni en sus propios días la gente pudo entenderlas, mucho menos nosotros que vivimos en el siglo XXI. No fue una tarea fácil de hacer. Y Juan, obediente, empieza bajo la inspiración del Espíritu Santo a escribir lo que ve, lo que es y lo que habrá de ser. El entorno de la primera visión empieza en el versículo 9 del primer capítulo, donde Juan se presenta a sí mismo de una manera sencilla y simple y dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes. ¿Sí? Él no se presenta así con bombos y platillos como el apóstol o el discípulo amado de Jesús. Él no dice nada de eso. Él simplemente dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes.
Y no es para menos que el que está escribiendo este libro es uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, uno de los que presenciaron la transfiguración del Señor Jesús. Y este precisamente es el que está diciendo que es hermano de ustedes. Y lo hace sin ninguna intención de impresionar a nadie en absoluto. Y luego él deja saber a sus lectores que él es compañero. La palabra original en el idioma griego es la palabra koinonía. La palabra koinonía quiere decir ser un copartícipe. Por eso es que esta versión bíblica utiliza esa palabra, copartícipe. Significa compañero, es decir, dando a entender compañerismo, copartícipe, dando a entender que tenía algo en común con aquellos que iban a leer este mensaje. Y dice, de hecho lo expresa él, que es copartícipe, que tiene algo en común con sus lectores en 3 áreas. Una, en la tribulación. ¿Qué es tribulación? Pruebas, sufrimiento, dolor. Entonces lo que Juan está diciendo, yo paso las mismas presiones de la vida y las mismas aflicciones que me aquejan a mí a lo largo de esta vida, las comparto con ustedes porque son las mismas de ustedes. Yo también estoy pasando por ellas. Y él es también un copartícipe en el reino, queriendo decir que si ustedes lectores han sido redimidos con la sangre de Jesús y adoptados a la familia de Dios en el reino de Dios, yo también. Él también tiene eso en común. Y la tercera área que dice que es copartícipe es la perseverancia en Jesús, lo cual significa permanecer en la fe aún bajo presión. ¿Y qué presión que tenía el apóstol Juan en el primer siglo? Persecución política y muy fácil darse por vencido y apartarse de la fe. Sin embargo, él nunca lo hizo. Pues bien, veamos entonces qué ve el apóstol Juan. El versículo 12 dice que el apóstol Juan escribe y dice, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Se dio vuelta Juan para ver la voz que estaba hablándole. Es decir, se volvió para poder ver el origen, de dónde salía la fuente de esa voz que sonaba como un estruendo. Y habiéndose vuelto, no ve a ninguna persona. Lo que ve primero es 7 candeleros de oro. Ahora, quiero que vayamos despacio. No leamos mucho y tampoco leamos deprisa. Si hay alguna parte que usted no entienda, pause, deténgase, obsérvela, vuelva a leerle y deja que sus ojos se encarguen de estudiar lo que usted está leyendo. Luego ore, medite al respecto y piense en otras secciones de las Escrituras que podrían añadir un poco más de perspicacia a lo que usted está leyendo en este pasaje de Apocalipsis. Así es como se estudia la palabra. Se la relaciona con otros libros de la Biblia en donde escritores han dicho algo similar y eso le da luz a usted para poder entender, para poder obtener perspicacia y entender el mensaje que Dios está tratando de transmitir. Juan, como dije, no ve inmediatamente a una persona. Lo que ve es candeleros de oro. Probablemente eran menoras. Las menoras es el candelero judío. Ahora, ¿qué representaban estos candeleros? ¿Cuál era el significado de estos candeleros de oro? Pues la respuesta nos da el mismo en Apocalipsis 1:20. Así que no tenemos que inventarnos nada, no tenemos que rompernos la cabeza tratando de figurar qué es lo que Juan quiso decirnos o representar por medio de candeleros de oro. La palabra dice,
Los 7 candeleros son las 7 iglesias. 7 iglesias que él iba a escribir a cada una de ellas una epístola. Cada iglesia de esas que él iba a escribir es un candelero. Así que ya tiene usted la respuesta al significado de los candeleros, por si acaso usted no lo había descubierto. Pues bien, usted dice, pero ¿por qué 7? Porque, como dije la semana pasada, 7 es un número perfecto. 7 es representación de toda la iglesia en general, a través de todas las épocas, todos los siglos, todas las décadas. Es verdad que no se menciona a iglesias como Tesalónica, Colosas, Efesios, Corintios, pero estas 7 iglesias fueron escogidas como representantes de las épocas a lo largo de los siglos. Y lo mismo las luchas que tuvieron con el paso del tiempo, queriendo decir que las luchas que las personas que se congregaban en estas iglesias eran las mismas de las diferentes otras iglesias de entonces y las mismas que suceden en las iglesias del siglo XXI. Las mismas sufrimientos y tribulaciones que probablemente está pasando usted y la iglesia en la cual usted se congrega. Pues bien, vayamos de regreso ahora a Apocalipsis 1, versículo 13. De pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Y luego comienza a describir cómo esa persona se vestía. Vestía una túnica larga, dice, con una banda de oro que cruzaba el pecho. En medio de los candeleros, Juan ve una persona. Y esa persona, dice Juan, no yo, que era semejante al Hijo del Hombre. Uno de los títulos que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Hay gente que interpreta esto como que Juan está hablando de un ángel, que en medio de los candeleros él vio un ángel. Pero no hay ninguna referencia en este versículo ni en el pasaje a una criatura angelical. Y tampoco se usa la palabra ángel por ningún lado. Por lo tanto, lo que dice aquí es una referencia al Hijo del Hombre. Es a una persona. Ahora, el Hijo del Hombre estaba vestido con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido. Es una representación del Señor Jesucristo, obviamente, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Ahora, ¿qué dice que tenía esta persona semejante al Hijo del Hombre? Dice que tenía 7 estrellas en la mano. Si hablamos de 7 candeleros, ahora se trata de 7 estrellas. ¿Qué representan las 7 estrellas en la mano derecha del Hijo del Hombre? Pues bien, el mismo versículo que nos explicó lo de los candeleros de oro, nos explica también lo de las estrellas. Me refiero a Apocalipsis 1:20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta referencia es a una persona adulta y masculina. Por lo general, la palabra ángel significa mensajero. Esa era la palabra utilizada en el primer siglo para describir a un mensajero de entonces. Por lo tanto, el término no se refiere a un ángel, no se refiere a un ángel como nosotros nos imaginamos. Eran personas que cuidaban sus congregaciones en cada una de las 7 iglesias. Es lo que hoy llamamos pastores o ancianos responsables de leer los pergaminos conteniendo las escrituras. Luego, regresamos a Apocalipsis 1. Ahora estamos en el versículo 17. La primera parte dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Juan cayó muerto porque esa experiencia de ver al Señor Jesucristo fue demasiado abrumadora para él. Estaba acabando de presenciar la deidad descubierta.
estaba viendo al Señor Jesucristo cara a cara. Si ve, él había caminado con Jesús por 3 años y medio, pero nunca lo había visto como lo estaba viendo en ese momento, ni siquiera durante la experiencia de la transfiguración del Señor. Por lo tanto, para el momento en que escucha su voz, que era como un estruendo, y ve su rostro brillando como el sol, eso fue suficiente para sobrecogerlo y postrarse delante de él en adoración. Mis amados, si hay algo que podemos aprender del libro de Apocalipsis, es el de dar el más alto honor y reverencia a la persona del Señor Jesucristo y a su gloria. Si hay algo que usted siempre va a recordar del estudio de este libro, de lo mucho que vamos a hablar del estudio de este libro, que por lo menos sea eso, que la intención del autor es de dar todo el honor, toda la gloria, la adoración y la alabanza a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador resucitado, magnificente y soberano Dios del universo. Y cuando ese ser soberano, sublime, supremo, superior y por encima de todo habla, nosotros nos quedamos mudos y no tenemos nada que decir. Y cuando nosotros lo veamos, porque ese día va a llegar, un día lo vamos a ver, caeremos de la misma manera que cayó el apóstol Juan postrado a sus pies. La segunda parte del versículo 17 dice que pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Después que Juan cae a sus pies, el Señor pone su mano derecha sobre él. La misma mano con la cual sostuvo las 7 estrellas o los mensajeros, ahora la pone sobre el apóstol Juan y le dice, no tengas miedo. No temas. Lo que vemos aquí es un hermoso contraste entre la grandiosa presencia de un Dios que es trascendente, que está más allá de todo, y también su toque tierno, inminente, que caracteriza a Cristo. Me encanta esto del Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús es un Dios que es trascendente, no lo vemos, es merecedor de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria, porque es un ser sublime, pero también vemos aquí que lo toca a uno, o sea que es un Dios que no solamente está lejos, distante y más allá de todo, sino que es un Dios cercano, que entiende cómo nos sentimos, que está al tanto de nuestros sentimientos y necesidades, y tan cerca está que llamamos a eso inmanencia, es decir, está ahí al punto de que sentimos su toque en cada momento de nuestra más profunda necesidad. Él nos toca, Él nos entiende, y cuando lo vemos como verdaderamente es, todos caemos postrados ante su presencia, todos. Y un día, todos, incluyendo los incrédulos, caerán postrados delante de su presencia y reconocerán que Él es el Señor para la gloria del Padre, porque toda rodilla se doblará. Luego, en la última parte del versículo 17 y empezando el 18, Juan escribe que el Señor le dijo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Imagínese usted, el Señor Jesucristo se está identificando a sí mismo en estas palabras. Yo soy el primero y el último, y todo lo que hay entre ser el primero y el último, vive, estuve muerto y todo eso, el Señor Jesús está describiendo la cruz, la resurrección y la ascensión. Y luego dice, escucha, mira, pon atención, estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esta declaración, el que tiene llaves
Llaves es una representación de autoridad, con lo cual está diciendo que si hay alguien que tiene el control soberano de todos los eventos del mundo y de todo lo que pasa alrededor nuestro, incluyendo nuestras vidas, es el Señor Jesús. Él tiene autoridad y Él puede abrir puertas, pero también puede cerrarlas cuando Él lo considere oportuno. En las llaves de la muerte es el Hades. El Hades era un lugar donde iban los espíritus de los santos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Hades llegó a ser una expresión para describir el lugar donde los espíritus de los incrédulos iban, mientras que paraíso fue la palabra que el Nuevo Testamento utiliza, donde iban los espíritus de los creyentes. Bien, en el versículo 19, la persona semejante al Hijo del Hombre le dice a Juan, escribe lo que has visto. Y esto es precisamente lo que Juan está haciendo en el capítulo 1 de Revelación, de Apocalipsis. Él está escribiendo lo que ha visto. Luego le dice, escribe las cosas que son. Y se refiere a los versículos, a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis en referencia a las cartas que él va a escribir a cada una de esas 7 iglesias que les acabo de mencionar. Y luego le dice, y escribe las cosas que han de ser después de estas, en clara referencia a los capítulos 4 hasta el final del libro de Apocalipsis. Todas estas cosas que he mencionado hasta aquí, todas estas cosas que hemos cubierto hasta aquí, no nos han sido dadas, mis amados hermanos, simplemente para captar nuestra atención y satisfacer nuestras curiosidades y motivarnos a interesarnos en la palabra profética solamente o en las visiones apocalípticas. Estas cosas son para uso práctico también. Son para uso diario de usted y de mí. Son para nuestra vida cristiana. Estas cosas nos ayudan a crecer en nuestra fe, a afirmarnos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, a ser animados por lo que Él tiene para nosotros, separados, a coger ánimo en medio de tanto caos que nosotros vemos en el mundo. Todas estas cosas son de nuevo para un propósito práctico del diario vivir en nuestras vidas. Y quiero terminar con 2 lecciones que nos deja este pasaje, y bien sencillas. Le estoy diciendo que estas cosas no solamente las escribió Juan para satisfacer nuestras curiosidades ni para simplemente motivarnos a interesarnos en el libro de Apocalipsis, sino para que las pongamos por práctica y crezcamos en nuestra relación con el Señor. Primero, mientras mejor entendamos quién realmente Cristo es, más rápido vamos a responder en sumisión y obediencia a Él. De vez en cuando me he encontrado en mi vida con una persona arrogante, con un individuo autosuficiente que se cree que ha llegado a donde está por sus propias fuerzas. Y este es un individuo, obviamente, que no conoce al verdadero Cristo, o al menos no lo conoce como debería de conocerlo, como lo que Cristo es y se nos revela en las Escrituras. Porque cuando usted llega a conocer a Jesucristo, como el apóstol Juan lo vio, usted se postra delante de Él en su presencia y se rinde a Él completamente, porque eso es lo que Juan hizo. Juan lo vio y se postró y se rindió completamente a Él. Lo mismo le sucede a cualquier persona que conoce a Cristo. Cuando Él llega a verlo, la persona se postra y se rinde completamente a Él. Y quizás usted diga, pero yo no puedo verlo, yo no puedo hablar cara a cara con Jesús. No importa. No podemos verlo físicamente,
no lo podemos ver físicamente con estos ojos, pero aún así le aseguro, mi amado hermano, usted puede mantener una relación vibrante y saludable con el Señor. Yo le dije que estas cosas eran para uso práctico de todos los días. El estudiar este libro nos va a ayudar a descubrir exactamente la magnificencia, lo sublime, lo supremo y superior que es el Señor Jesucristo. Y cuando entendamos esa parte, va a ser como nunca antes lo habíamos entendido Jesús, a tal punto que nuestra reacción va a ser postrarnos delante de Él y rendirle a Él, darle a Él toda nuestra vida. La segunda lección: mientras mayor es nuestra disposición a someternos, a rendirnos a Cristo, más profundas son las verdades que Él nos revela a nosotros. Después de todas estas cosas que Juan acaba de describir en este breve pasaje que hemos estudiado en esta mañana, él continúa diciendo: cuando lo vi, caí como muerto postrado a sus pies. Este es un término interesante, porque en el día de la resurrección del Señor Jesucristo, si usted recuerda los escritos de Juan, Juan y Pedro corrieron al sepulcro para ver lo que había pasado ante los reportes de que el cuerpo del Señor no estaba. Primero echaron un vistazo casual y no entendieron nada. Luego Pedro entra, analiza la situación y lo hace con el propósito específico de entender lo que había sucedido. Después que Pedro hace eso, entra Juan y él también ve y lo hace con mucho cuidado. Como yo le dije que hay que leer las Escrituras, pausadamente, observando cuidadosamente, orando y meditando en lo que estoy leyendo. Y Juan hace precisamente eso y entiende, entra, ve y cree. Entendió lo que había pasado. Es decir, que Juan y Pedro en ese momento percibieron la realidad. Mis amados, eso es lo que le quería decir. Cuando yo percibo la realidad de quién realmente es Cristo en mi vida, tengo que irremediablemente caer postrado a sus pies. Cuando yo entiendo la realidad de que Jesús es el soberano, el supremo, sublime, único y verdadero Dios, me tengo que rendir a sus pies y declarar lo que Él es. Hago lo mismo que Juan. Yo quiero eso para mí, cada vez que vaya a la palabra y descubra a Jesucristo en medio de las Escrituras y lo vea tal y como es, sublime y soberano. Y quiero eso para usted también, mi amado amigo y mi amado hermano. Y a pesar de que usted y yo no veamos en este momento o jamás veamos las visiones que Juan vio, Dios igual nos va a enseñar a verlo a Él tal y como Él es, al tiempo que caminamos y seguimos y obedecemos lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Incline su rostro para orar. Padre bendito, gracias por preservar la imagen de tu Hijo a través de esta sección del libro de Apocalipsis. Cuando finalmente yo vea cara a cara al Señor, yo también caeré de rodillas en adoración hacia aquel que pagó el más supremo precio por mí. Murió para que yo pueda vivir. Ayúdame a verte en las cosas más insignificantes. Ayúdame a verte, Señor, alrededor mío. Ayúdame a estar apercibido de la realidad que tú, Señor, eres verdadero, que tú eres Dios, que tú eres sublime, supremo, trascendente, que estás más allá de mi necesidad, más allá de todo inconveniente, más allá de todo problema, pero que estás aquí, cerca de mí, que me entiendes, sabes por lo que estoy pasando, entiendes mis miedos, mis dudas, mis dolencias, mis enfermedades, y me tocas con tu mano derecha y me dices: no tengas miedo, yo estoy aquí, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, siempre te acompañaré, no te acobardes, no huyas, tranquilo, yo soy el que está aquí contigo.
Cristo no merece ninguna otra respuesta nuestra excepto esa, la de adoración. Por eso en esta mañana, Señor, nos postramos delante de ti para adorarte, alabarte, exaltarte, enaltecerte y bendecirte. Dame, Padre, la fortaleza para vivir una vida de sumisión, de obediencia, de adoración, de reverencia y de respeto a tu nombre y a tu palabra. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy gracias, Señor. Vengo con un corazón agradecido, lleno de gratitud por tu amor inmerecido por mí. Recibe tú el honor, la gloria y la alabanza. Y en esta semana, postrados delante de tu presencia, nos rendimos delante de ti y te entregamos todo lo que nos preocupa. Nuestra salud de nuestros cuerpos, la salud de nuestros esposos, esposas, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros nietos, para que tú, Señor, levantes tu mano derecha y toques a esa criatura, toques a esa persona, restaures a esa criatura, a esa persona, a la sanidad completa y nos des, Señor, una muestra de tu poder, de tu autoridad, como aquel que tiene las llaves para hacer todo lo que a Él le plazca con lo que es suyo. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te damos toda la alabanza. Recibimos la respuesta a nuestra necesidad, reconociendo que tú eres el Rey, nuestro Señor, el que gobierna nuestras vidas. A ti sea el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Espero que haya disfrutado el mensaje. Compártalo el enlace. Es un enlace que pueden beneficiarse mucha gente más. Sea obediente, haga su trabajo. Si el Señor nos permite, con la ayuda de Él y por su gracia, estaremos la próxima semana con un nuevo sección, un pasaje del estudio del libro Apocalipsis. Hasta entonces, mi esposa y yo los saludamos y les deseamos una semana de victoria, de salud y de paz. Dios los bendiga.